Recuerden que la epístola del apóstol Juan es una epístola que nos ayuda a entender nuestra condición espiritual. Si realmente una persona es salva o si es cristiana, esta carta se ha escrito para eso. Y esto es crucial, esto es clave, porque llega un momento en que el día que partamos no va a haber de dos cosas: o somos cristianos o no lo somos. Y hay dos destinos, uno que es el cielo y otro que es el infierno. No hay uno intermedio, no hay uno preparativo, no hay ninguno purificador en medio, solamente son dos lugares a los cuales una persona va, a uno de los dos lugares. Entonces, Juan está exponiendo aquí precisamente cómo es que una persona puede saber que realmente tiene una comunión con Dios, que realmente tiene el Espíritu de Dios. Leamos ahí el versículos 12 al versículo 16, que es el que vamos a estar abarcando, y vamos a estar hablando sobre permanecer en Dios y Dios permaneciendo en nosotros. Y dice el texto: nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces hemos visto ya también que Juan, el estilo de Juan, de la forma de escribir, es un estilo de espiral, es decir, parece que regresa al tema de lo que ha hablado y luego vuelve a retomarlo. Entonces es una espiral, pero es una espiral que va ascendiendo. Vuelve a retomar las cosas que ha hablado antes y a veces nos puede parecer repetitiva. Entonces cuando la estamos leyendo, ¿verdad? Pero va ascendiendo para tener una comprensión más amplia y más profunda de todas las implicaciones que él nos está diciendo. Entonces no es fácil encontrar una sola línea de argumento que está usando Juan, como la podemos encontrar en las epístolas de Pablo. Pero hay algo que es muy claro aquí que él ha enseñado, para que una persona puede estar segura que es cristiana si ha recibido el Espíritu, si sabe que Jesús ha venido como Salvador del mundo y por lo tanto ha llegado a experimentar personalmente el amor de Dios. Esas tres cosas nos van a decir si una persona es cristiana o no, o nos van a decir a nosotros mismos, que ese es el punto, que nosotros podamos analizar nuestra vida, podamos examinar nuestro corazón para ver si estamos en la fe. Ahora noten, Juan ha estado afirmando, veíamos de la semana pasada, la realidad del amor, y por lo tanto está exhortando al amor aquí. Y esto es una señal de que alguien es cristiano, ¿verdad? Un verdadero cristiano practica el amor. Noten, el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es una enseñanza del Antiguo Testamento. Nadie ha visto a Dios jamás. Y Juan en su evangelio lo dice también, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y dice él, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación del Padre. Entonces, veíamos aquí en este versículo 12 cómo el amor se hace visible, se hace palpable. ¿Cómo es que el amor de Dios se hace visible y palpable? Una es, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Él demostró el amor, Él definió el amor, Jesucristo, al venir y morir por nosotros. Entonces, nadie podía ver a Dios en el Antiguo Testamento, pero el Hijo lo manifestó, Él lo demostró, Él lo dio a conocer. Él demostró también el amor de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí Dios manifestó su amor a través de Cristo. Entonces Dios expresó su amor. Jesús le dio a conocer. Los apóstoles lo vieron obviamente a Jesús, lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, comieron con Él, platicaron con Él. Pero para el tiempo en el cual el apóstol Juan escribe esta carta, ya Jesús ya había muerto, obviamente. Ya no estaba entre ellos físicamente, ya no estaba visiblemente presente, pero debido a que Dios es invisible, debido a que en el mundo material que habitamos Dios no puede ser visible, Dios no puede ser palpable. Entonces, ¿cómo se expresa el amor de Dios para que lo podamos ver? Entonces, ese es el punto del versículo 12 que estábamos viendo. O sea,
El punto del cual está hablando Juan en versículo 12 es que nosotros manifestamos el amor de Dios, o le manifestamos a Dios nuestro amor. ¿De qué manera? Al amarnos entre nosotros. Esa es la manera en la cual nosotros le manifestamos un amor a Dios. Dices que amas a Dios, ¿cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo demuestras? Amándose entre ustedes. O sea, es lo que dice Juan ahí. Entonces, ¿cómo expresamos ese amor? ¿Por qué? Porque eso ya era una enseñanza que el mismo Jesús lo había dicho en Juan 13:35. Veíamos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es decir, cuando nos reunimos en la adoración, cuando nos reunimos, cuando oramos juntos, cuando tomamos la cena del Señor, cuando tenemos comunión unos con otros, entonces, ¿verdad?, tenemos que practicar este amor. Entonces, la vida cristiana es una vida, es un llamado a una vida en comunidad. No podemos vivir la vida cristiana solos. No podemos vivir la vida cristiana allá en nuestras casas nada más. Muchos creen que pueden vivir la vida cristiana sin una iglesia, y dicen: no tienes que asistir a la iglesia porque la iglesia no te salva, ¿sí? O no necesito la iglesia para adorar a Dios, yo puedo adorar en mi casa, ¿verdad? Dicen, claro que la iglesia no salva, porque el que sabe es Jesucristo, pero la enseñanza del Nuevo Testamento deja muy en claro que nuestra fe tenemos que vivirla en comunidad. Jesús estableció desde un principio una comunidad, llamó a sus primeros seguidores, llamó a los apóstoles, les instruyó de la verdad, oraron juntos, tenían compañerismo, o sea que no andaba solo Jesús. Ni Pablo andaba solo, siempre tenía colaboradores, y hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que forzosamente involucran tener relaciones entre nosotros, es decir, tener comunión con otros, estar en comunidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 lo dice muy claro Pablo, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto claramente no podemos vivirlo aisladamente. Requerimos vivir en comunidad, y en algún momento alguien va a necesitar de tu ayuda. En algún momento tú vas a pecar contra alguien. En algún momento alguien va a pecar contra ti. Y en ese momento, ¿verdad?, es cuando tienes que aplicar el evangelio a tu vida. ¿De qué manera? Dice Pablo: revistiéndonos de compasión, revistiéndonos de bondad, revistiéndonos de humildad, de mansedumbre. Y luego dice ahí en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 14: y todas estas cosas, sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Todo es comunidad. Muchos mandamientos en el Nuevo Testamento hablan de los unos a los otros. Entonces no podemos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos el contexto de la iglesia local. Entonces no podemos ser ermitaños espirituales, es decir, creernos muy espirituales y quedarnos en casa porque yo no me junto con gente pecadora. En el cielo igualmente es una comunidad. En el cielo no vamos a poder vivir aisladamente. Las escenas que la Biblia nos presenta en el cielo son de una gran multitud. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y habla de una multitud de la cual nadie podía contar. Y estaban ahí y clamaban a gran voz esa multitud. Y dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, nadie en el cielo va a estar viendo un celular, ¿sí?, y olvidándose de los demás. En el cielo no va a ser eso. Nadie va a vivir egoístamente en el cielo. Entonces lo que hacemos aquí es un destello de lo que va a suceder en el cielo. Así que en vez de preguntar o decir, bueno, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, o decir yo no necesito la iglesia para ser espiritual, necesitamos preguntarnos mejor, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien que profesa ser redimido por la sangre de Cristo y pensar no reunirse con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Todos los cristianos del Nuevo Testamento buscaban reunirse con otros cristianos. A través de la historia incluso, los cristianos han sacrificado literalmente su vida para poder reunirse en la iglesia. Entonces es algo bien importante. Entonces, gracias a Dios, obviamente los cristianos, verdaderos cristianos, buscan adorar a Dios juntos. Entonces, ¿cómo puedes decir ser cristiano si no amas a la iglesia?
La iglesia debe formar parte de tu vínculo social, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo la amó, Cristo murió por ella. Todos los cristianos, es decir, la iglesia, ahora tienen el deber de mostrar amor, de manifestar el amor. De hecho, lo que Juan está diciendo es que si tú demuestras tu amor por Dios, lo vas a hacer amando a tus hermanos. Es lo que está diciendo ahí. Y por eso dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que nosotros hemos hecho perfecto el amor? No, en el original la palabra perfeccionado ahí significa llevar o llegar a su objetivo. Entonces, cuando nosotros nos amamos mutuamente, el amor de Dios ha llegado a su máximo fin, a su máximo objetivo, que es practicar amor. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces Dios ha considerado necesario que nosotros expresemos nuestro amor por Él en el acto de amar los unos a los otros. Eso es lo que dice ahí. Y de esta manera ahí se manifestará el gran poder de Dios que tiene, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a amar. Alguien dice, bueno, yo puedo amar sin necesidad de ser cristiano. Bueno, el mundo tiene sus definiciones de amor, tiene sus formas de amar, pero son formas falsas de amor. Debido a la naturaleza caída tienen una incapacidad de amar. Eso es lo que Juan está diciendo. Nadie puede tener la capacidad de amar a menos que haya nacido de nuevo. Lo veíamos eso la semana pasada. El mundo tiene sus formas de amar. Las características del amor del mundo es que es un amor sentimental, es un amor romántico, es un amor que involucra pasiones, es un amor el cual muchos van a manifestar el día próximo, este 14 de febrero, ¿verdad? Un amor que es fluctuante, es un amor que hoy tengo ganas de amarte, mañana no tengo ganas de amarte, es un amor caprichudo, es un amor que busca lo suyo, es un amor egoísta y que considera lo que puede obtener del otro antes para poder amar. Entonces, y el amor de la Biblia, el del cual habla la Biblia, no es el del mundo. No es definido en estos términos, y la Biblia habla del amor ágape, que es el amor divino, no es el amor humano. El verdadero amor es el amor que se origina en Dios mismo. Él es el que define el amor, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos, como seres humanos, no tenemos la capacidad de hacer y crear lo que es el amor. El tipo de amor del cual Juan habla no tiene su origen en el ser humano, sino que proviene de Dios. Y todas las manifestaciones de amor que pudiera tener un ser humano llegan a palidecer, palidecen contra todo lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede tener una comprensión real de lo que es el amor si no ha entendido el amor divino. Versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Decíamos que en el original está a la inversa. Primero naces de nuevo y después amas. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. Entonces el amor divino se expresa y se define claramente en la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores. Ahí encontramos las definiciones del amor, ahí encontramos la manifestación del amor, ahí entendemos qué es el amor. No es lo que dice el mundo, ¿sí? Entonces mucha gente desafortunadamente mal utiliza el amor de esa manera, o traen la bandera del amor. Y por eso están ahora la agenda gay, los homosexuales, ahora están diciendo, nosotros practicamos el amor. ¿Sí? Yo puedo amarme con otro del mismo sexo, es un falso amor, ese no es el amor bíblico. ¿Por qué? Porque el amor no está peleado con la verdad. Y veíamos en versículo, iniciando el capítulo 4, que Juan habla del discernimiento. Entonces el amor no va a contradecir la verdad. Y el homosexualismo, de acuerdo a la verdad, es pecado. Entonces no puede haber amor y estar pecado a la misma vez, estar pecando, es imposible. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos la capacidad de amar. El amor, dice John MacArthur, el amor que se originó en Dios y que se manifestó en su Hijo, se demuestra ahora en su pueblo. Entonces Él es el que produce el amor en nosotros, no somos nosotros. El momento que nosotros practicamos el amor, no es para que nosotros nos enaltezcamos, no, eso que practicaste, Dios lo produjo en ti, tú no lo produciste.
Entonces, ahora el amor es una gran herramienta evangelística. La gente no ve a Dios y puede que no lean la Biblia, pero sí ven nuestras vidas, sí ven cómo vivimos, y ellos leen nuestros hogares, ellos leen esta iglesia, ellos leen cómo vivimos en nuestros trabajos, y esto puede ser positivo o puede ser negativo. Si ven un amor extraordinario, si ven el amor ágape en tu casa, en tu iglesia, especialmente cuando en vez de amor esperan ellos represalias, en vez de amor ellos esperan amargura, en vez de amor ellos esperan odio y venganza, y tú respondes con amor ágape, ahí están viendo a Dios, y eso es positivo. Pero si ven ira, si ven amargura, si ven ataques verbales, si ven odio, entonces no se está manifestando el amor de Dios. Y esto fue algo, históricamente, algo que causó un gran impacto en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva causó un enorme impacto. Los padres de la iglesia registran esto. Y yo me encontré estas citas, ¿verdad? Por ejemplo, una cita de un hombre llamado Cecilio, allá en el 210 después de Cristo. Él decía, que hablando de los cristianos, dice, se conocen por marcas y signos secretos y se aman, dice, casi antes de conocerse. Eso era el testimonio de estos cristianos. Aún antes de conocerse ya se estaban amando. Otro llamado Luciano, allá en el 120 al 200, dijo que de la iglesia primitiva, es increíble ver el fervor con el que la gente de esa religión se ayuda mutuamente en sus necesidades. No escatiman en nada. Su primer legislador es Jesús. Les ha metido en la cabeza que todos son hermanos. Y otro llamado Tertuliano dice, es nuestro cuidado por los desamparados, nuestra práctica de la bondad amorosa, lo que nos marca a los ojos de muchos de nuestros oponentes. Observen, dicen, vean cuánto se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Ese era el testimonio de las iglesias, ¿no? ¿Con qué frecuencia describirían hoy el mundo nuestras iglesias? ¿Cómo describirían a los cristianos modernos hoy? Y creo que es una falla en muchas iglesias y necesitamos crecer en eso. Sin duda eso debilita mucho el testimonio de la iglesia cuando no ve la práctica del amor en nosotros. La iglesia hoy se parece más al mundo, ¿sí? Es más sentimental, es más emocionalista, ¿verdad? Pero cuando nuestra reacción instintiva es arremeter contra alguien que nos ha hecho daño, pero en lugar de ellos hay dominio propio, entonces aplicamos la palabra de Dios y dice, como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces ahí hablamos con amabilidad, ¿verdad? Y eso será una prueba de que Dios permanece en ti. Entonces el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces el amor divino es la prueba máxima de que una persona es cristiana. Es la primera cualidad que menciona Pablo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. Entonces, mientras Juan continúa hablando de esta discusión sobre el amor, ahora nos va a instruir cómo va a hablar de 3 certidumbres de cómo Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Hay evidencias, ¿verdad?, de esto, y eso es lo que va Juan a hablar aquí. La primera certidumbre que él menciona está en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora noten esta palabra, permanecemos. Es una palabra que Juan repite mucho. De hecho, utiliza en sus cartas más de 20 veces permanecer, permanecer, permanecer. Por ejemplo, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. 1 Juan 3:9, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. Entonces es un lenguaje que habla de una relación personal y una morada mutua, es decir, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¿Cómo es posible eso? No lo sé, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros.
Eso es algo que no lo podemos comprender del todo, pero es una realidad. Entonces son términos para hablar de una intimidad continua. O sea, está indicando que alguien que tiene una relación genuina con Dios es una relación permanente, es un cristiano de verdad. El cristianismo involucra una relación permanente, no es una relación de un día, no es una relación de un mes o algunos cuantos años, es permanente. O sea, no podemos ser cristianos hoy y mañana sí y a ver cuándo mañana, ¿verdad? O el otro año a ver cuándo, ¿verdad? No, el cristiano permanece. Y aunque el cristiano permanece, hay algo más importante aquí, que Dios permanece en nosotros. Eso es lo más importante. Entonces podemos tener la seguridad de que Dios permanece en nosotros. ¿De qué manera? Dice Juan, debido a la obra del Espíritu. Es lo que dice aquí en este versículo. Ahora, Juan ya ha mencionado el Espíritu de Dios. En capítulo 3, versículo 24, al final dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto, dice, sabemos que Él permanece en nosotros. ¿De qué manera? Por el Espíritu que nos ha dado. Ahí Juan está hablando de que Dios nos dio su Espíritu, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo de Dios es Dios, ¿verdad? Es Dios, no es una fuerza, ¿sí? Es Dios morando en nosotros. Cada vez que tú te levantas, Dios está en ti. Cada vez que tú vas al trabajo, ¿verdad? Vas a la escuela, lo que hagas, Dios está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Cada vez que tú pecas, el Espíritu Santo está en ti. Ahí está también. Y eso nos debe llenar incluso más de temor. Ahora, ¿cómo sabemos esto a nivel práctico? Bueno, ahí en ese versículo, a nivel práctico, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros? No es por una experiencia espiritual o que me siento así o que es místico, no. Juan dice claramente, el que guarda sus mandamientos. ¿Sí? Ahí es donde está el Espíritu, en una persona que guarda los mandamientos de Dios, porque dice ahí, permanece en Dios y Dios en él. Ahí Juan lo está diciendo claramente. Ahora, similarmente, en el versículo 13 de capítulo 4, Juan dice, en esto conocemos que permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado, noten que aquí hay algo diferente, ya no dice su Espíritu, sino dice, nos ha dado de su Espíritu. Ayer en el otro versículo decía que nos ha dado su Espíritu, y aquí dice, nos ha dado de su Espíritu, ¿ok? Entonces es algo diferente. ¿Qué quiere decir ahí? Que Juan está diciendo, de su Espíritu nos ha dado algo, ¿sí? Ahora, Él nos ha hablado ya del amor, y esto es, en este sentido es algo que el Espíritu nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿okay? Eso también el Señor lo dijo cuando habló de la promesa. Enviaré otro consolador, dice, y es el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado una verdad, y eso es lo que dice precisamente el versículo 14. Ahí Juan está hablando del testimonio apostólico. ¿Cuál es el testimonio apostólico? Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Noten esa palabra, nosotros. Ahí en el original está hablando enfáticamente en los apóstoles. Dice, nosotros los apóstoles, nosotros los testigos oculares de Cristo, dice, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y esto apunta a lo que dice en capítulo 1, versículo 1, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que decía ahí Juan al principio de la carta? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Está hablando de los apóstoles ahí. Ellos fueron los autorizados para poder dar el testimonio, traer la revelación del Nuevo Testamento. Dice, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y es lo que Juan está diciendo acá en capítulo 14. ¿Qué es lo que ellos habían visto? ¿Qué es lo que están testificando? ¿Cuál es el testimonio apostólico? Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Entonces ahí, cuando habla de nosotros hemos visto, la palabra significa contemplar, hacer un examen cuidadoso, un estudio cuidadoso de que tiene un resultado presente en la actualidad. Entonces ese es el testimonio apostólico. El testimonio apostólico vino por la obra del Espíritu Santo. Y es una declaración que el autor considera
ahí él es el portador, o sea, Juan es el portador de este testimonio, porque él era el último de los apóstoles, recuerda. Entonces, Juan y los otros apóstoles nos informaron de su testimonio. ¿Cuál era el testimonio? De que ellos eran testigos oculares sobre Jesucristo. A ellos, a los apóstoles, se les dio la autoridad para escribir el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo les recordó las verdades. Por esta razón, ya no hay más apóstoles hoy. No existen hoy apóstoles, los apóstoles que hoy hay son falsos, ¿sí? Porque ya no hay más revelación. Si ya no hay más revelación, no hay necesidad de apóstoles. Entonces, por esto, la iglesia es edificada, dice Pablo en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? El Nuevo Testamento, lo que ya tenemos, la revelación completa. Entonces, ahí dice, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador del mundo. Eso es el Evangelio. O sea, el Evangelio tiene sus raíces en una historia verificable, en un hecho histórico, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces la fe cristiana descansa sobre el testimonio apostólico, no descansa sobre una experiencia de alguien, no descansa sobre algo o una experiencia mística de alguien, no, se descansa en un hecho histórico que es la obra de Cristo. O sea, estas son verdades específicas. Entonces la fe cristiana se basa en este testimonio apostólico y por lo tanto, ¿verdad? Es importante definir bíblicamente lo que es la verdadera salvación en términos de esta verdad. Necesitas entender que Cristo es el Salvador del mundo, es tu Salvador, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Entonces, y noten ahí que él dice el Salvador del mundo, ¿sí? Eso nos está diciendo que Cristo es el único Salvador. O sea, la humanidad no tiene muchos salvadores, nada más hay uno. Y el mundo no tiene muchos salvadores, entonces nadie podrá salvarte si no es por este Salvador. Nadie puede ser salvo si no es por este Salvador. En Hechos 17, versículo 30, el apóstol Pablo, hablando es Pedro, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es un mandato. Dios le dice a toda la humanidad aquí, todos deben arrepentirse. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Veíamos la vez pasada que Jesucristo es nuestro juez. Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Él es el único Salvador y Él es el único juez. O Jesucristo es tu Salvador o Jesucristo será tu juez. Entonces, y recuerdan que esta frase también Salvador del mundo lo utilizó allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, cuando la samaritana va y testifica a su pueblo, a los samaritanos, y estos le dicen, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es decir, Cristo. Entonces ellos habían llegado a la misma conclusión, Jesucristo es el Salvador del mundo. Y Juan llegó a la misma conclusión, Jesús es el Salvador del mundo. Y nosotros también debemos llegar a esta conclusión, Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador. Entonces la seguridad de la morada de Dios en nosotros, la seguridad de que realmente somos cristianos, de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, no puede estar separada de este testimonio apostólico, ¿sí? Por eso es crucial que nosotros entendamos claramente las Escrituras sobre el cuál es ese testimonio, cuál es el Evangelio. Necesitamos entender el Evangelio, si no, no puede ser salvo. Hay mucha gente que usted va y le pregunta ¿qué es el Evangelio? Y no saben, lo hemos visto nosotros. Cuando vamos a testificar ¿qué es el Evangelio? Y no saben qué es. Si muchos cristianos no saben ni qué es el Evangelio, entonces ¿cómo puede ser salvo alguien? Entonces es importante conocer el Evangelio. El Evangelio, dice aquí el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Necesitas el testimonio apostólico. Por un lado necesitas la verdad doctrinal, la necesitas. Y por otro lado necesitas apropiarte de esa verdad doctrinal, versículo 15, ¿de qué manera? Confesando que Jesús es el Hijo de Dios.
¿sí? Entonces la seguridad de una relación personal con Dios viene por el Espíritu Santo, utilizando el testimonio apostólico, ahora registrado ya en las páginas de las Escrituras, es decir, el Evangelio de Jesucristo, y luego, ¿para qué? Para confesarlo, como dice aquí el versículo 15, para producir la confesión de fe en la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y noten que dice ahí, todo aquel, ¿sí? Y eso habla de la limitación. Hay una limitación. Jesucristo ya vino, ya murió y ya resucitó. Pero para apropiarte de esa verdad, para apropiarte de esa realidad, necesitas confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa confesar? Ya lo veíamos la vez pasada. ¿Sí recuerdan? Confesar significa decir lo mismo. Decir lo mismo que ¿qué? Decir lo mismo que Dios. Estar de acuerdo con Dios. Yo soy pecador. Tú eres santo. Tú has enviado a tu Hijo unigénito. Solamente hay salvación en Él. Estoy de acuerdo contigo y yo me confieso. Eso es lo que significa confesar. No nomás es hablar palabras, sino decir, yo estoy de acuerdo en mi corazón, yo estoy de acuerdo, confío en esto, ¿sí? Y declaro que yo soy pecador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegas tú a confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Es por la obra del Espíritu Santo. No es porque tú se te ocurrió la idea, porque fuiste muy inteligente, porque te quedas muy espiritual, no. Es porque Dios te dio el entendimiento, Dios te dio la iluminación, Él te abrió los ojos para verlo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 lo dice Pablo, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿sí? Él nos abrió el entendimiento. Ahora recuerden cuando Pedro y los apóstoles van a testificar y el Señor Jesús le pregunta, oye, ¿qué dicen de mí la gente? Mateo 16, versículo 15, Él les contesta, ¿quién decís que sois yo? La gente decía, pues era un profeta, era Elías, y Jesús les pregunta a ellos, ¿qué piensas tú? ¿Y quién decís que soy yo? Y dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dijo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que tu confesión de que Jesucristo fue enviado por Dios para ser Salvador y que es el Hijo de Dios, es una prueba, es una evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en ti. Y no llegaste a esa conclusión por tu sabiduría. Entonces, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No hay otra manera de ser salvo. No es por religiosidad, no es por venir diariamente o cada domingo a la iglesia, no es por eso. Es por esta declaración que vemos aquí. Entonces, Él es el Salvador del mundo, Él es el Hijo de Dios, necesitas entender quién es Él, a qué vino, por qué vino. Eso es el Evangelio, estar de acuerdo con Dios en que Él es el Hijo de Dios y que fue designado por Dios para expiar el pecado, porque no hay otro, ¿verdad?, en el cual podemos ser salvos. Entonces, cuando esto sucede en una persona es porque Dios lo ha iluminado y Dios lo ha salvado. Ahora noten el versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, Juan dice, nosotros hemos, dos cosas dice ahí, conocido y creído. Necesitas conocer lo que es la verdad y necesitas creer para ser salvo. Necesitas las dos cosas. Tienes que entender lo que la Biblia dice sobre Cristo y tienes que creer lo que dice Dios sobre Cristo. Entonces es importante esto. Entonces aquí en nosotros, ahí habla y se aplica a todos los cristianos. Toda persona que cree, ¿verdad? Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Está hablando de todos, ¿verdad? Se indica que es una declaración que todos los verdaderos cristianos hacen. Entonces Juan dice que el conocimiento y la fe van de la mano espiritualmente. Y eso habla del despertar de un hombre muerto. La Biblia dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Somos insensibles a las cosas de Dios.
¿Y cómo llegamos a creer? ¿Cómo somos resucitados? Por la obra del Espíritu. Cuando el Evangelio se expone, cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, utiliza el Evangelio para salvar a un pecador, para despertarlo, porque está muerto, ¿no? Y es imposible que un muerto vuelva a la vida por sí solo. Necesita la obra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Juan dice hemos conocido y creído, utiliza ahí un verbo ahí en el original. Hemos llegado a conocer y a creer en el pasado, dice, con resultados continuos en el presente, de manera que hoy vivimos en amor. Hemos creído en el amor de Dios. Dios te abre el entendimiento. Dios es amor, ya habíamos visto esto, pero Juan aquí vuelve a repetir el amor. Dios es amor. Y decíamos que la Biblia no dice el amor es Dios. No, dice Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios define el amor. Esto es el amor, ¿sí? Es lo que debe existir en el creyente, este amor ágape. Y este atributo es un atributo comunicable, como los teólogos lo tratan. Es un atributo comunicable de Dios, de manera que podemos nosotros practicar el amor ágape. El amor divino nosotros podemos practicarlo. Es posible, pero necesitamos la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es el amor? Veíamos en parte la semana pasada. El amor es un afecto. No es una emoción, no es un sentimentalismo, no es que siento que te amo. Eso es, en el lenguaje bíblico es contrario. En la Biblia no se habla de que yo siento que te amo, eso no viene en la Biblia. El amor es un acto de la voluntad. Yo decido amar, es una voluntad. Claro que no estamos peleados con las emociones, somos seres emocionales, pero esos son efectos o son accesorios secundarios a la realidad del amor. El amor, más que nada y fundamentalmente, es una decisión. Yo decido amar. Cuando se casan dos personas, dicen, ellos deciden, vamos a empezar a decidir o decidimos amarnos, ¿sí? No es porque nos casamos porque nos amamos, no. Empezamos a amarnos cuando nos casamos, ¿sí? Entonces, es una decisión del alma en la cual busca el bien máximo de la otra persona sin que espere algo a cambio, e implica un gran precio a pagar, a veces un precio muy alto, y no espera nada a cambio. Eso es el amor divino, ¿sí? Y tenemos que manifestarlo, tenemos que expresarlo, ¿verdad? Y entonces, por eso dice aquí, el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Si tú permaneces practicando este amor, Dios permanece en ti, y tú permaneces en Dios. Entonces, los que habitan en el amor dan prueba de que habitan en Dios, y Dios habita en ellos. Entonces, el hecho de que vivamos en amor nos hace que Dios habite en nosotros. Por supuesto, no está diciendo, esto no es condicional, porque la salvación no es por obras, ¿ok? Más bien lo que Juan está diciendo, que aquellos que han sido salvos genuinamente darán evidencia de que son salvos manifestando amor. Es el fruto, ¿ok? Entonces, la base de nuestra seguridad de que tenemos una relación con Dios, dice Juan, proviene del Espíritu, lo que hemos visto en nuestros corazones. Él utiliza la palabra de Dios sobre Cristo como Salvador, nos lleva a confesarlo como el Hijo de Dios, y a su vez estamos nosotros obligados por la fe a vivir en amor. Entonces, la seguridad viene a través de la fe en Jesús como Salvador, y la cual nos lleva a una vida de amor, una práctica del amor. ¿Okay? Eso es lo que Juan dice aquí. Ahora sí, concluyendo. Algunos podrían pensar, bueno, el amor ágape, cuando hablamos del amor ágape, eso es algo a un nivel máximo, es algo, no es humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo como cristiano practicar el amor divino? Y eso a veces puede ser una lucha para nosotros como cristianos. O sea, yo no lo veo, ¿verdad? Y alguien puede decir, es que estoy batallando, yo no tengo seguridad si estoy permaneciendo en Dios porque estoy batallando para amar. Ahora, como hemos visto a lo largo de 1 de Juan, la cuestión no es la perfección. O sea, el cristiano no va a ser cero pecado, ¿sí? Y totalmente santo, o sea, 3 veces santo. O sea, no es imposible. Mientras vivamos en este mundo, no hay perfección. Entonces, lo que Juan habla es una dirección. Las preguntas que tenemos que hacernos es,
¿Qué haces tú cuando tu fe flaquea? ¿Qué haces cuando tú cometes algo que no debiste de haber cometido? ¿Vienes ante el Señor confesando, pidiéndole que Él te fortalezca? ¿O qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando el egoísmo domina tu vida en lugar del amor de Dios? Te aflige la dureza de tu corazón, te aflige lo que tú has hecho y le pides perdón a Dios. De eso es lo que estamos hablando aquí. Es una dirección que lleva a nuestro corazón, ¿sí? Ahora estamos vivos, estamos sensibles al pecado y cuando pecamos nos duele, ¿sí? Entonces el fruto del Espíritu no es algo instantáneo, ¿no? Nosotros venimos a Cristo y necesitamos crecer, requiere tiempo, requiere crecimiento, nacemos de nuevo. El niño que está corriendo ahí, al rato ya no va a estar ahí corriendo, ¿verdad? Al rato va a estar caminando, al rato va a estar a lo mejor en una oficina, ya no va a andar haciendo eso, porque ha crecido, ha madurado. El cristiano va creciendo, ya no puede estar comportándose como un infantil, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo. Entonces, cuando va creciendo, el fruto del amor se va manifestando cada vez más. ¿Sí? Entonces Juan quiere que sepas que si estas cualidades están contigo, creciendo en ti, puedes estar seguro de que Dios permanece en ti y tú en Él. Si no ves la fe, por supuesto, creciendo en ti, no ves el amor de Dios creciendo en ti, entonces sí, ven a Dios. Haz lo que dice Isaías 55, 6 al 7, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto es una invitación, ¿verdad?, a venir a Él. Hoy puede ser nuestro último día aquí en esta tierra. Mañana, la otra semana quizá no estemos. Así que tenemos que venir a Él para poder ser salvos. Ok, oremos a Dios. Gracias. Vamos a orar a Dios.